Buen día, querido público. El día de hoy me es grato presentar este proyecto. Para iniciar me gustaría hablar sobre la frase de Rafael Waldo, que nos dice: lo que está detrás de nosotros y lo que está delante de nosotros son cosas pequeñas comparado con lo que está dentro de nosotros. What lies behind and what lies before are the tiny matters compared to what lies behind. En este proyecto nosotros abordaremos diferentes temas sobre la salud mental que está afectando a diferentes personas en base a sus estereotipos en la sociedad. El cuento que nosotros vamos a abordar se llama Los Kainas, que fue publicado por César Vallejo en el año 1923. En esos temas se pueden observar diferentes problemas, como los siguientes, que son la locura, la demencia, la deshumanización del hombre, la pérdida de identidad y sobre todo también hablaremos como el instinto animal en el hombre. Para ello me gustaría hablar también un poco qué es lo que nos habla en el cuento Los Kainas. En esta historia, en los cuentos Los Kainas, nos habla de una familia cuyos integrantes se han convertido en monos. A través de esta narración fantástica, el autor nos presenta la pérdida del contacto con la realidad. Este problema relacionado con la salud mental nos habla cómo el aislamiento, la confusión y la ausencia de ayuda médica nos hacen que las personas se agraven, ¿no? Mostrando también cómo un trastorno mental puede afectar tanto a las personas y a la sociedad. También nos invita el autor a reflexionar sobre la importancia de comprender y atender estos problemas de la salud mental, más que todo por los prejuicios. Aunque el cuento pertenece al género fantástico, su contenido simboliza la necesidad de brindar un apoyo y un tratamiento hacia las personas y sobre todo también tener empatía a quienes padecen estas alteraciones psicológicas, ¿no? De esta manera César Vallejo nos habla sobre la literatura, de cómo sensibilizar al lector sobre una problemática que sigue llevándose no solamente en los años anteriores, sino también en la actual. Y como ya se mencionó, César Vallejo es uno de los poetas más importantes de la literatura peruana y latinoamericana. Ahora yo voy a continuar explicando algunos momentos claves de su vida y cómo esas experiencias influyeron directamente en lo que escribió. Porque Vallejo no fue un escritor que solo imaginaba historias desde la comodidad, sino que vivió el sufrimiento, la pobreza y la injusticia en carne propia. Y eso se ve reflejado en cada una de sus obras. A continuación vamos a repasar distintos momentos de su vida, desde su juventud hasta después de su muerte, para entender un poco mejor por qué su obra sigue siendo tan valorada hasta el día de hoy. Como primera anécdota, tenemos que cuando Vallejo era joven, trabajó en una hacienda azucarera llamada Roma, en La Libertad. Allí pudo ver de cerca cómo vivían y trabajaban los campesinos, que tenían largas jornadas, recibían bajos sueldos y eran tratados con mucha dureza. Esta experiencia lo marcó mucho y por eso más adelante en sus obras habló sobre las injusticias y el sufrimiento de las personas. Otra anécdota es en el año 1920 que Vallejo fue acusado sin pruebas de haber participado en un incendio en Santiago de Chuco. Por esa acusación pasó alrededor de 112 días en la cárcel de Trujillo. Esa fue una etapa muy difícil para él, porque estuvo lejos de su familia y nunca se demostró que fuera culpable. Esa experiencia también lo marcó mucho e influyó en su forma de escribir. En 1922 publicó Trilce, una de sus obras más importantes. En ese momento muchas personas no entendieron el libro, porque tenía un estilo muy diferente y usaba palabras inventadas. Cambiaba las reglas tradicionales de la poesía y hasta el título no tenía un significado claro. Con el tiempo,
esta obra fue reconocida como una de las más innovadoras de la literatura. Otra anécdota fue que cuando se fue a vivir a París, su situación económica fue muy complicada y muchas veces no tenía dinero suficiente y sobrevivía haciendo pequeños trabajos o ayudando a sus amigos. A pesar de todos esos problemas, nunca dejó de escribir y siguió dedicándose a lo que más le gustaba, a la literatura. Con el paso de los años, Vallejo comenzó a preocuparse cada vez más por lo que ocurría en el mundo, tanto así que viajó a la Unión Soviética y conoció otras formas de organización social. Desde entonces, sus escritos no solo reflejaban sus sentimientos personales, sino también temas como la justicia, la desigualdad y los problemas que enfrentaba la sociedad. Y como última anécdota de César Vallejo, como ya todos saben, él falleció en el año 1938. Curiosamente, algunas de sus obras más importantes, como Poemas Humanos y España aparte de mí este cáliz, se publicaron después de su muerte. Fue entonces cuando su talento comenzó a ser más reconocido, hasta convertirse en uno de los escritores más importantes de Perú y de la literatura en español. Buenos días con todos. Hoy les voy a hablar sobre el contexto histórico y social que da la vida al cuento de los Kainas, o sea, cómo fue el contexto en la época de la escritura de los Kainas y cómo fue para el escritor y gran poeta y narrador César Vallejo. Para entender la locura de este relato, primero debemos viajar al Perú en la década de 1920. En esos años el país está bajo el autoritario gobierno de El Oncenio de Leguía, de Augusto B. Leguía, un régimen político autoritario que persigue ferozmente a los intelectuales opositores. El propio Vallejo sufrió un traumático e injusto encarcelamiento en 1920. Una experiencia de encierro y asfixia que marcó profundamente la atmósfera de este cuento. Ahora voy a pasar sobre lo económico y social que se veía en ese periodo. Mientras el gobierno de Leguía promovía una modernización entregada al capital extranjero en las ciudades, en la sierra del Perú, la realidad era completamente distinta. Allí seguía imperando el gamonalismo, un sistema feudal donde los hacendados y terratenientes explotaban la propiedad indígena, hundiéndose en la miseria, hundiendo a las personas indígenas en la miseria. Ahora, la locura como la metáfora. Es aquí donde el cuento cobra un sentido profundo. La locura colectiva que Vallejo retrata en Los Kainas, donde un pueblo entero empieza a creer que son aves, nos plasma como la locura del abandono de este pueblo no es un simple elemento fantástico, es una poderosa metáfora. Muestra un pueblo que está tan al límite de que prefiere perder la razón y alienarse antes que seguir aguantando la brutalidad de su realidad cotidiana. Volverse loco es trágicamente su única vía de escape. Ahora, para pasar con las conclusiones, para terminar, es fascinante cómo Vallejo construyó esta obra. Él aprovechó el auge de los movimientos de su época, la vanguardia, con su experimentación y el indigenismo, que visibiliza al poblador andino. Pero Vallejo fue más allá. Él les inyectó una profunda psicología para mostrar a través de la locura, el dolor y los traumas cómo esto afecta a las personas del pueblo, de las personas indígenas, cómo afecta a las personas reales a su tiempo. Los Kainas no es solo un cuento sobre la demencia, es el grito de protesta del Perú y de las personas indígenas de cómo expresaban su dolor y su pesar a cómo está el país en esa época. Muchas gracias, mi nombre es Patrick Becerril y aquí termina mi parte. Hola, yo les quiero describir 3 breves momentos de nuestra problemática, que es la salud mental del cuento de los Kainas. Como primera situación tenemos la locura de Luis Urquizo. Todo esto inició cuando Luis Urquizo se encontraba en su taberna y él hablaba con total locura y desesperación de su caballo, ya que él decía haber montado a su caballo y que éste se encontraba con sus 4 cascos invertidos hacia el techo, como si éstas estuvieran pegadas hacia él. Y esto pues resulta una problemática de salud mental muy grave, ya que su cerebro le hace ver cosas que no son ciertas y esto genera en él miedo, hace que se note afectado por cosas que solamente se está imaginando,
y asimismo él empieza a gritar, a sentirse totalmente desesperado, a reírse de una forma muy extraña y se mueve de un lado para otro tal como lo menciona el autor. Y pues esto nos demuestra que él ha perdido completamente la noción de la realidad. Ahora vamos a pasar a la situación número 2, que trata sobre el comportamiento como simios de todos los afectados. Todo esto inicia cuando Vallejo, quien es el autor de Los Kainas, decide visitar a la familia de los Urquizo. Y al entrar se da cuenta que toda la casa se encuentra en un completo desorden, dando a entender que alguien movió los muebles y los objetos del lugar por completo, perdiendo así toda comodidad y orden, y también dejando cosas básicas como es mantener la casa en buenas condiciones. Pero lo que más le llamó la atención a Vallejo es ver a toda la familia optar conductas de mono, ya que ellos empezaban a hacer gestos o gritos y no hablaban para nada. Cuando él les hacía una pregunta no le respondían y también se movían desesperados de un lado para otro. Entonces esto pues hizo ver cómo estos dejaron de optar conductas humanas y empezaron a comportarse como monos y vivían completamente aislados. Ahora pasemos a la última situación, que es la confusión de identidad. Todo esto sucede cuando Vallejo se cruza con Luis Urquizo y chocan sin querer, a lo cual Luis Urquizo se lo toma muy mal y se molesta y empieza a decirle como que ¿está usted loco? Y pues Vallejo se queda muy sorprendido ante esta reacción. Y más adelante sucede lo mismo con su padre, ya que él le quiere hacer entrar en razón y le dice tú eres humano y que deje de optar por esos comportamientos que él tenía como mono. A lo cual su padre solo lo mira y se ríe y le dice pobre, se cree humano, está loco. Y pues es aquí donde el autor se da cuenta que para ellos la única realidad correcta es la que ellos viven y para ellos eran los locos. En resumen, las tres situaciones que he explicado no son eventos aislados, son la prueba de cómo la locura o lo que ellos llaman verdad puede afectar a una persona e incluso a toda su familia. Es ver cómo pierden lo que nos hace humanos, como la lógica, el orden y sobre todo nuestra propia identidad. Y también es triste ver cómo su mundo se va distorsionando hasta crear su única verdad o lo que ellos creen que es su única verdad. Para entender cómo se relaciona este cuento con los objetivos de desarrollo sostenible, es necesario analizarlo de una forma directa. Primero, el ODS 10 tiene como meta principal la reducción de las desigualdades en todas sus formas. Cuando observamos a la familia de Urquizo en la obra, viviendo en una situación de abandono total por parte de la sociedad y perdiendo poco a poco su humanidad, estamos viendo el ejemplo de la exclusión social. El cuento nos demuestra una dura realidad. Las personas que padecen problemas de salud mental suelen ser las más olvidadas, invisibilizadas y discriminadas. Esta falta absoluta de apoyo y atención genera una brecha de desigualdad tan grande que termina dejando a los ciudadanos en la miseria absoluta. Y por otro lado, si analizamos detalladamente las alucinaciones de Luis y las constantes peleas que se desatan en la calle, encontramos una conexión con el ODS 16, el cual defiende y promueve la paz y la justicia. Estas situaciones nos dejan un mensaje muy claro. Si la mente de los ciudadanos se quiebra debido a la enfermedad y no existe algún soporte real o una red institucional que los respalde, la convivencia comunitaria se destruye por completo. Como consecuencia, aumentan los niveles de violencia y conflictos entre los propios ciudadanos. Al final de la obra nos advierte que es completamente imposible construir una comunidad que sea pacífica e inclusiva y justa si como sociedad seguimos ignorando el sufrimiento de los demás. Bueno, yo diré el rol del estudiante universitario en el logro de los ODS 10 y 16. Como estudiantes universitarios tenemos tres roles fundamentales para contribuir al logro de los ODS 10 y ODS 16. Primero, sensibilizar a la población utilizando medios como este video para que más personas conozcan realidades como la familia Urquizo, porque la indiferencia también afecta a quienes más lo necesitan. Segundo, investigar. Desde la universidad podemos desarrollar proyectos que analicen la desigualdad en Lima y propongan soluciones reales basadas en evidencia. Y tercero, actuar. Participar en voluntariados, apoyar a comedores o realizar campañas de salud mental. Son acciones que generan un impacto positivo.
César Vallejo alzó su voz a través de su obra para denunciar las injusticias. Nosotros desde la universidad contamos con educación y recursos para poder seguir ese ejemplo. Si queremos construir una sociedad más justa y pacífica, debemos de empezar con nuestras propias acciones. Tenemos propuestas de acciones para ser más justos ante la sociedad. En base al cuento Los Caines, que tenemos relacionados con la ODS 10 y la ODS 16. Entre ellas tenemos una de ellas, fomentar la empatía, que es sumamente importante para la salud mental. En vez de nosotros burlarnos en manera personal y comunitaria, debemos organizar diferentes campañas para prevenir el tema de la salud mental. Y en los talleres de los colegios también, como centros comunales o municipales. Otra de ellas también es tener una buena educación inclusiva y prevención del bullying, ya que de esta manera nosotros podemos aplicar programas emocionales de instituciones educativas y jóvenes de nuestra localidad, de nuestro distrito, de nuestro barrio. Otra de ellas también es tener acceso a los servicios de salud, promover de manera pacífica entre las redes sociales, de apoyo para poder identificar a las personas que requieran una atención inmediata, ¿no? A las personas que sean más vulnerables, atender de manera en las postas, ¿no? O de repente vecinal entre nuestros distritos, ¿no? Tener fácil acceso a los servicios de la salud mental. Otra de ellas también está talleres de resolución pacífica de conflictos, contar con espacios de diálogos comunitarios, donde se pueda llegar a un acuerdo de manera pacífica y sin recurrir al tema de la violencia, sea en el colegio, sea en la universidad o sea en nuestra localidad. Debemos de tener un lugar, un espacio donde nosotros podamos dialogar de manera pacífica. En el cuento de Los Caines nos menciona que si descuidamos la salud mental de manera personal y comunitaria, no solamente nos vamos a afectar a la sociedad, sino vamos a afectar a la humanidad. Por ello, es sumamente importante que la sociedad sea más pacífica, más inclusiva. De esta manera nosotros poder rescatar a las comunidades del olvido antes que su realidad se quiebre por completo. En este video hemos intentado de alguna u otra manera llevar un poco de información de cómo los estudiantes o universitarios podemos apoyar y llegar a una gran importancia sobre la salud mental. Espero les haya gustado el video y será hasta otra nueva oportunidad. Gracias.